Bienvenidos una vez más a este nuestro espacio, el rincón donde desentrañamos los misterios, celebramos los talentos y compartimos las emociones del mundo del espectáculo. Estoy súper contenta y emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy, porque vamos a abordar un tema que ha estado resonando con una fuerza inusual, algo que ha generado una oleada de curiosidad, de especulaciones y, admitámoslo, hasta un poquito de misterio en torno a una de las figuras más queridas y admiradas del panorama actoral, de Method the Mir. Si hablo del famoso y desconcertante Gran Silencio de Method the Mir. ¿Se han preguntado alguna vez qué puede llevar a una actriz tan luminosa, tan cercana a su público, a optar por un hermetismo tan palpable? ¿Qué ha sucedido realmente para que esta ventana que solía estar tan abierta a su vida pública se cierre de manera tan repentina y, para muchos, incomprensible? ¿Por qué este cambio drástico en su comunicación, tanto en la esfera personal como en la profesional? Si a ustedes también les intriga profundamente saber más, si quieren intentar comprender las posibles razones detrás de este enigmático silencio y, sobre todo, qué significa para su brillante carrera y para la legión de fans que la apoyan incondicionalmente, les invito a quedarse conmigo hasta el final de este análisis. Y antes de zambullirnos de lleno en este fascinante enigma que nos rodea, les hago una invitación sincera. Si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, denle al botón de suscribir y no olviden activar esa campanita para que las notificaciones les avisen cada vez que lancemos un nuevo vídeo. Así no se perderán ni una sola de nuestras exploraciones. Sabemos y es un hecho que compartimos todos los que admiramos su trabajo, que The Method the Mir es una de esas estrellas que no solo actúan, sino que iluminan la pantalla con su talento innato, su carisma arrollador y una dulzura que traspasa la barrera del celuloide. Desde sus inicios nos ha cautivado con cada una de sus interpretaciones, demostrando una versatilidad y una profundidad que la han consolidado como una figura imprescindible en la industria. Cada uno de sus proyectos se convierte, casi de forma instantánea, en un evento mediático y en un motivo de celebración para sus seguidores. Pero seamos sinceros, en los últimos tiempos, hemos notado una ausencia perceptible. No en la pantalla, donde su talento sigue deslumbrando cuando tiene la oportunidad de hacerlo. Me refiero a esa ausencia en el vibrante y constante flujo de información que caracteriza las redes sociales, a esa falta de apariciones en entrevistas espontáneas, a esa constante comunicación que, como seguidores, solíamos tener con nuestras estrellas favoritas y que nos permitía sentirnos más cerca de sus vidas. Es como si de la noche a la mañana, The Met hubiera decidido, de forma consciente, bajar el volumen de su vida pública. Y claro, esto en la era de la información instantánea, de la conectividad permanente y de la voracidad mediática, levanta muchísimas cejas, genera interminables debates y, por supuesto, alimenta la imaginación colectiva. ¿Es una estrategia meditada? ¿Un momento necesario de introspección profunda? ¿Una consecuencia directa de algún evento personal que ha decidido mantener en privado? Las especulaciones han estado a la orden del día, circulando como un torbellino en los foros de fans y en las secciones de comentarios de las redes. Hoy nuestro objetivo es intentar arrojar un poco de luz, ofrecer diferentes perspectivas y analizar las posibles capas que componen este enigmático silencio. Cuando hablamos del gran silencio de The Method the Mir, es crucial entender que no nos referimos a una simple pausa temporal en su actividad habitual, a unas vacaciones merecidas o a un periodo de descanso entre proyectos. Estamos hablando de un cambio perceptible y sostenido en su forma de comunicarse, o más precisamente, en su falta de comunicación en ciertos aspectos que antes formaban parte de su dinámica pública. Durante mucho tiempo, The Met ha sido una usuaria muy activa y querida en sus redes sociales, un canal a través del cual compartía fragmentos de su día a día, promocionaba con entusiasmo sus trabajos, interactuaba de manera cercana con sus seguidores y nos regalaba pinceladas de su personalidad. Era esa ventana a su vida, esa conexión casi diaria que tanto nos gustaba y nos hacía sentir parte de su universo. Sin embargo, en los últimos meses, hemos sido testigos de cómo esa ventana se ha ido cerrando gradualmente, o al menos, se ha vuelto considerablemente más selectiva y hermética. Las publicaciones son menos frecuentes, los detalles personales se han vuelto escasos hasta casi desaparecer, y las respuestas a ciertas preguntas, tanto de los medios de comunicación como de los fans que buscan una explicación, han sido, por decirlo de la manera más diplomática posible, esquivas, enigmáticas o directamente existentes.
Una de las primeras y más lógicas conjeturas que surgen cuando una figura pública de su calibre decide retraerse de esta manera es la inmensa y a menudo abrumadora presión mediática. Demet, al ser una de las actrices más populares y reconocidas de Turquía, y con una fama internacional en constante crecimiento que la ha llevado a ser un rostro conocido en innumerables países, está constantemente bajo el escrutinio público. Cada paso que da, cada relación que se le atribuye, cada decisión profesional que toma, es analizada, diseccionada y comentada hasta el más mínimo detalle. La presión inherente a mantener una imagen pública impecable, a satisfacer las expectativas, a menudo contradictorias, de millones de personas, puede ser un peso monumental de llevar. Es muy probable que este silencio sea, en gran medida, una estrategia de autoprotección, una forma de recuperar el control sobre su narrativa personal y de evitar que su vida privada se convierta, día tras día, en un espectáculo público sin fin. Es un derecho humano fundamental, incluso para las figuras públicas, tener momentos de tranquilidad, de desconexión y de preservación de su espacio íntimo. Este hermetismo podría ser su manera de reivindicar ese derecho. Otra posibilidad, y esta es quizás una de las teorías más sonadas y comentadas en el mundillo del entretenimiento y entre sus seguidores, tiene que ver directamente con su vida amorosa y sentimental. Los medios de comunicación y los fans en general han mostrado un interés desmedido y a menudo invasivo en sus relaciones sentimentales. En el pasado reciente han circulado numerosos rumores y especulaciones sobre su vida privada, y es absolutamente plausible que este silencio sea una respuesta directa a esa intensa y, a veces, asfixiante atención. A veces, cuando la vorágine de los chismes y las especulaciones se vuelve insostenible, la mejor y más eficaz estrategia es, simplemente, retirarse, dar un paso atrás, dejar que el ruido mediático disminuya por sí solo. No dar pie a más cotilleos, no alimentar las conjeturas, no ofrecer carnada a la industria del rumor. Es una forma poderosa de poner límites claros y de comunicar, de manera implícita pero firme, que su vida personal no está en venta ni disponible para el consumo masivo. Podría ser un deseo profundo y genuino de vivir su vida tal y como ella la concibe, sin la constante interferencia de las cámaras indiscretas, los titulares sensacionalistas y las opiniones no solicitadas. Más allá de la presión mediática y las complejidades de la vida personal, también debemos considerar seriamente la posibilidad de que este silencio esté intrínsecamente relacionado con su carrera profesional. Los actores y actrices, por muy exitosos que sean, a menudo sienten la necesidad de tomarse un respiro estratégico. Este tiempo puede ser crucial para enfocarse plenamente en la preparación de nuevos proyectos, para sumergirse en la construcción de un personaje complejo y desafiante, o simplemente para recargar energías y evitar el agotamiento creativo. Las producciones de televisión y cine son entornos extremadamente exigentes, que requieren una dedicación absoluta, una concentración inquebrantable y una gran cantidad de energía física y mental. Quizás Demet se encuentra inmersa en un proyecto secreto, cuyo detalle y naturaleza aún no puede revelar, o está atravesando un periodo de profunda reflexión sobre su próximo paso profesional. Un periodo de silencio público puede ser, de hecho, un tiempo invaluable para la introspección creativa, para explorar nuevas facetas de su arte, para experimentar y madurar. Todo ello lejos del ruido constante y las distracciones inherentes a la sobreexposición mediática. Y hablando de proyectos, es fundamental recordar y tener presente que la carrera de Demet Özdemir ha estado en una trayectoria ascendente imparable. Tras el éxito rotundo y masivo de producciones como Erkenci, que la catapultó a la fama internacional, y Doğduğun Kaderindir, que demostró su capacidad para abordar roles más dramáticos y profundos, las expectativas sobre sus próximos trabajos son comprensiblemente altísimas. Es muy posible que este silencio sea el preludio de algo verdaderamente grande, un proyecto que requiera un nivel de confidencialidad y enfoque absoluto, un proyecto que por su naturaleza excluya cualquier tipo de sobreexposición mediática antes de su lanzamiento oficial. Podría tratarse de una película internacional, una serie de gran presupuesto para una plataforma de streaming global, o incluso un proyecto innovador que ella misma esté desarrollando desde la trastienda, participando en aspectos creativos y de producción. En el competitivo y a menudo impredecible mundo del entretenimiento, el silencio, en ocasiones, no es un vacío, sino el telón que se levanta antes de un gran anuncio. Además, no podemos ni debemos ignorar el impact significativo y a menudo subestimado que la vida constante en el ojo público puede tener en la salud mental de cualquier persona,
y más aún de una figura mediática. La exposición constante, la presión por ser siempre perfecto, la implacable lluvia de críticas, todo esto puede pasar una factura considerable al bienestar emocional. Es por lo tanto muy posible que este gran silencio sea, en una parte importante, una estrategia activa para cuidar y proteger su bienestar emocional y mental. Tomarse un tiempo para uno mismo, para procesar experiencias, para sanar si es necesario, para simplemente existir sin la carga de la representación constante, es algo fundamental para la salud integral de cualquier ser humano. Y en este sentido, su decisión de ser más reservada y hermética podría interpretarse como un acto de autocuidado valiente y necesario, un recordatorio poderoso para todos nosotros, incluso para aquellos que no vivimos bajo los focos de la importancia vital de priorizar nuestra salud mental, especialmente en momentos de alta exigencia o presión. Es realmente fascinante observar cómo las redes sociales, que en sus inicios se presentaban como una herramienta revolucionaria de conexión humana y democratización de la comunicación, pueden transformarse, bajo ciertas circunstancias y presiones, en una fuente de estrés, ansiedad y agotamiento. La cultura de la viralidad, la imperiosa necesidad de estar constantemente visible y disponible en línea, puede llevar a un agotamiento digital sin precedentes. Demet, al dar un paso atrás estratégico, podría estar buscando un equilibrio mucho más saludable y sostenible entre su vida online y su vida offline. Esto no necesariamente implica una desaparición completa del panorama digital, sino quizás una redefinición consciente de la forma en que se presenta al mundo, priorizando la calidad sobre la cantidad, la autenticidad profunda sobre la exhibición superficial y constante. Podría estar buscando una manera de interactuar con sus seguidores que sea más significativa y menos demandante. También es tremendamente interesante y revelador analizar la reacción de sus fans ante este silencio prolongado. Mientras que algunos comprensiblemente pueden sentir una mezcla de preocupación, impaciencia o incluso frustración por la menor interacción, es muy probable que una gran mayoría de sus seguidores más leales entiendan y respeten profundamente su decisión. La base de seguidores de Demet Özdemir es conocida por ser increíblemente leal, solidaria y comprensiva. Ellos saben por experiencia que es una profesional dedicada, apasionada y comprometida con su arte. Su ausencia en las redes, en este contexto, no se interpreta como una ausencia de su talento, de su dedicación o de su compromiso con su carrera. De hecho, para muchos, este silencio no hace más que aumentar la intriga, la anticipación y la expectación por lo que vendrá después, creando una especie de aura de misterio que solo intensifica el deseo de verla brillar de nuevo. En resumen, el gran silencio de Demet Özdemir es un fenómeno complejo y multifacético. No existe una única respuesta simple o una explicación lineal para este cambio en su comportamiento público. Lo más probable es que estemos ante una combinación intrincada de factores que contribuyen a esta situación. Podríamos estar presenciando una estrategia meditada para proteger su valiosa privacidad, una necesidad imperiosa de enfocarse plenamente en proyectos personales o profesionales que requieren total concentración, o simplemente un acto de autocuidado y búsqueda de bienestar emocional en un mundo que a menudo puede ser abrumador. Lo que sí está innegablemente claro es que incluso en su silencio comunicativo, Demet Özdemir conserva su esencia de figura magnética, carismática y profundamente fascinante. Su ausencia en las plataformas de comunicación pública, lejos de disminuir su brillo o su impacto, ha avivado aún más la curiosidad del público y la expectación en torno a su figura, convirtiendo su misterio en un tema de conversación recurrente. Y aquí es donde, como fans y seguidores, entramos en juego. Nuestra tarea, en mi humilde opinión, es brindarle el apoyo incondicional y el espacio que ella necesita y merece. Si ella ha decidido tomarse un tiempo para reflexionar, para prepararse para futuros desafíos, o simplemente para vivir su vida de una manera más serena y personal, lo menos que podemos hacer, como muestra de nuestra admiración y respeto, es honrar y respetar su decisión. La admiramos profundamente por su extraordinario talento, por su innegable profesionalismo, y tenemos la firme convicción y la fe en que cuando esté lista y considere oportuno compartir más detalles de su vida o de sus proyectos, lo hará. Mientras tanto, tenemos la maravillosa oportunidad de seguir disfrutando de su talento en pantalla, de apoyar cada uno de sus proyectos cuando salgan a la luz y de esperar con paciencia, optimismo y una gran expectativa lo que el futuro le depara a esta increíble artista. El gran silencio de Demet Özdemir, en definitiva, nos recuerda algo fundamental y a menudo olvidado en la vorágine mediática:
la vida de las celebridades, por muy expuesta que parezca. Asterisco no es una novela abierta para el consumo público indiscriminado. Tienen todo el derecho y la necesidad, a sus propios ritmos, a sus propios espacios privados, a sus propias decisiones personales y profesionales. Y aunque a nosotros como fans nos encante estar al tanto de cada detalle, también debemos ser conscientes y mostrar empatía al recordar que detrás de cada estrella hay un ser humano, con sus propias necesidades, sus propios límites y su propia individualidad. Este silencio, lejos de ser un vacío desolador, podría ser precisamente asterisco el preludio de una nueva y emocionante etapa en su vida personal y en su ya brillante carrera profesional, una etapa que sin duda, esperamos con gran interés. Muchísimas gracias por acompañarme en este profundo análisis de uno de los temas más comentados últimamente. Ha sido un verdadero placer desgranar este fascinante tema con cada uno de ustedes. Ahora, la palabra pasa a ustedes. Me encantaría conocer a fondo su opinión. ¿Qué creen ustedes que está realmente detrás del gran silencio de Demet Özdemir? ¿Tienen alguna teoría particular que les parezca especialmente acertada? Déjenme todos sus comentarios, sus reflexiones y sus teorías aquí abajo en la sección de comentarios. Estoy ansiosa por leerlos, por debatir con ustedes y por compartir diferentes perspectivas. Y si este vídeo les ha parecido interesante, entretenido y les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos, familiares y compañeros que también son fervientes admiradores de Demet Özdemir. Y por supuesto, si aún no forman parte de esta increíble y activa comunidad que estamos construyendo juntos, suscríbanse ahora mismo y activen esa campanita para no perderse absolutamente nada de lo que publicamos. Nos vemos muy pronto con otro vídeo que seguramente les fascinará. Hasta la próxima, queridos amigos. Los quiero un montón.